desgraciadamente la reforma de intervención extranjera no dice en la parte constitucional absolutamente nada de cómo poderla validar, cómo poderla identificar, cómo poderla sancionar. Queda tan subjetivo que eso sí es un gran riesgo para la democracia, porque al final la democracia es la voluntad popular depositada en las urnas y eso ya se garantiza. Entonces ahora vamos a invalidar la voluntad de los ciudadanos, de los mexicanos, porque alguien de otro país opinó algo, me parece, y con toda la subjetividad del mundo, pues me parece muy lamentable, me parece muy vergonzoso y me parece que robustecidas y claras estas iniciativas pasen. Pues no han aceptado la voz de ningún actor de sociedad civil, de ningún actor de otro partido político que no sea de la presidenta. Extranjera ni la intromisión del crimen en elecciones? No, al final no escucharon a nadie, no escucharon a nadie más de la sociedad civil que proponía que esas cosas no pasaran al vaporazo, que se analizara, que se discutiera, que se llevara a un parlamento y sobre todo que se hiciera con objetividad cómo iban a clasificar ambas cosas y no quedó establecido en la ley. No, para el PRI no es importante. Andrea Legarza, a ver, vamos contigo, Tania Larios. El PRI, el Partido Revolucionario Institucional, el Partido de la Revolución Mexicana se definió, el Partido de la Justicia Social, el Partido del Nacionalismo. ¿Cómo no podría estar en desacuerdo con que hubiese injerencia extranjera en unas elecciones? La soberanía en el país está garantizada, pero lo que Morena pretende hacer creer por soberanía es las investigaciones en las que está siendo objeto muchas personas de Morena, todos los narcogobernadores de Morena, y eso es lo que les incomoda, que las investigaciones que se están sucediendo ahorita en Estados Unidos generen una injerencia negativa, como ya está pasando en la aprobación, en la popularidad, y que eso influye en el resultado. Ahí está. A ver, Tania Larios, ante la negativa del PRI de esta iniciativa para frenar la injerencia extranjera, ¿no le estarían dando ustedes en el PRI un mensaje a la ciudadanía en México de que al no haber encontrado la simpatía generalizada de los mexicanos, están buscando actores internacionales para apoyarse en ellos con fines electorales? ¿No es el mensaje que le están mandando a la ciudadanía? Mira, creo que aquí en México... robustecerla, analizarla. Iniciamos el día de hoy, amigos y amigas, y al parecer no le salió bien la entrevista a Tania Larios, la enviada vocera de Alejandro Moreno Cárdenas, y hay que decirlo, andamos preocupados por la nueva reforma que va a haber para ahora sí que manejar o controlar la injerencia e intervención de gobiernos extranjeros en las elecciones. Porque hay que decirlo, los únicos que sí quieren que haya intervención e injerencia son los vendepatrias que tanto conocemos como priistas y panistas, Alito Moreno, Roberto Romero y su pandilla, donde saben que lo que no pueden ganar en las urnas, o uno, quieren robarlas de alguna forma, o quieren que un gobierno extranjero les ayude, como están haciendo en varios estados, en varios países, y en varios lugares. Vamos a escuchar cómo Juan Becerra se lo dice en su cara: ustedes son unos vendepatrias, solamente quieren injerencia porque no ganan nada. Ahorita lo platicamos. Las iniciativas que ahí se discuten en el periodo extraordinario de sesiones, tenemos pues varias, entre ellas la reforma electoral para de sesiones, tenemos pues varias, entre ellas la reforma electoral para impedir la intromisión del crimen organizado en candidaturas y también la reforma para establecer la nulidad de elecciones por intervención o injerencia extranjera. Alejandra Sánchez, pues me parece que son necesarias las iniciativas, pero que se tienen que construir desde sus cimientos con absoluta robustez. Voy contigo, minuto y medio. Sí, de acuerdo. Yo creo que son efectivamente dos iniciativas muy necesarias para la certeza de nuestra democracia, ¿no? Por un lado, la que propone la Comisión de Integridad, de Verificación de Integridad de Candidaturas, pues yo creo que es muy útil para ayudarle a todos los partidos y a México a resolver algo que todos conocemos y que la Operación Enjambre ha confirmado, ¿no? Que en donde se han detenido a funcionarios, a servidores públicos provenientes de todos los partidos que han resultado tener vínculos o con el crimen organizado o con algún delito. ¿Qué hace esto? Le ayuda a las comisiones, a las presidencias de todos los partidos, que son eso, presidentes de partidos, no son omniscientes ni tienen el poder institucional de conocer el historial de todas las personas que se quieren candidatear por su partido, ¿no? Y lo que hace es ayudarles a prevenir y erradicar que se postulen personas que tienen estos antecedentes, ¿no? Y también muy importante, integrar ya claramente como causal de nulidad la intervención extranjera. Ya está aprobada la reforma constitucional y falta todavía que se discuta y apruebe la reforma legal, cuya iniciativa ya establece especificar en qué consisten las intervenciones, las injerencias, en qué casos proceden las causales de la anulación por esta causal y los procedimientos. Pero es muy importante ante el contexto internacional del que al rato me gustaría hablar. Y sin duda alguna es importante, como también debe ser importante, Tania Larios, robustecer estas iniciativas para que funcionen
exacta y exclusivamente con el fin que fueron presentadas y se establezca con absoluta claridad para que no quepa ninguna duda cuáles son las causales en ambas iniciativas para que se determine pues la acción que conlleva el sentido de las mismas, ¿no? Hablé como abogado. Sí, mira, ambas iniciativas, propuestas emanadas de Morena y de la Presidencia de México, al final del día es una forma de manipular a modo, a forma y a conveniencia la Constitución para los fines que les convengan al partido en el poder, para Morena. Desgraciadamente, la reforma de intervención extranjera no dice en la parte constitucional absolutamente nada de cómo poderla validar, cómo poderla identificar, cómo poderla sancionar. Queda tan subjetivo que eso sí es un gran riesgo para la democracia, porque al final la democracia es la voluntad popular depositada en las urnas y eso ya se garantiza. Entonces, ahora vamos a invalidar la voluntad de los ciudadanos, de los mexicanos, porque alguien de otro país opinó algo, me parece, y con toda la subjetividad del mundo, pues me parece muy lamentable, me parece muy vergonzoso y me parece una hipocresía de Morena. En el tema de las narcocandidaturas, para evitar que haya estos perfiles en la vida pública y política de este país, al final es una hipocresía más, porque los que hoy ya están inmiscuidos, el senador, el gobernador con licencia Roy Chamoya, ahí siguen protegidos institucionalmente, no se les ha pedido la separación formal del cargo, la renuncia como debe de ser, no una licencia, y el otro en licencia como senador. Entonces, bueno, ni licencia como senador, ausente como senador. Entonces me parece vergonzoso, me parece un acto de hipocresía más, y pues al final los narcopolíticos sabemos de qué partido son. A ver, 20 segundos nada más. ¿No te parece importante que robustecidas y claras estas iniciativas pasen? Pues no han aceptado la voz de ningún actor de sociedad civil, de ningún actor de otro partido político que no sea de la presidenta. ¿Ni la intromisión del crimen en elecciones? No, al final no escucharon a nadie, no escucharon a nadie más de la sociedad civil que proponía que esas cosas no pasaran al vaporazo, que se analizara, que se discutiera, que se llevara a un parlamento y sobre todo que se hiciera con objetividad cómo iban a clasificar ambas cosas y no quedó establecido en la ley. No, para el PRI no es importante. Andrea Legarreta, el activismo a la realidad y la idea en general a lo particular para que no solo tenga ruido sino también consecuencias. Totalmente. ¿Sí? Totalmente. Alejandra Reyes. Sí, yo aclarar dos Sánchez, cosas. no se preocupe. Sí, no te preocupes. A ver, lo primero sobre la reforma para evitar que haya candidaturas relacionadas con el narcotráfico, con otros crímenes, a mí sí me parece impresionante que el PRI lo haya votado en contra. O sea, yo no entiendo cómo pueden estar en contra de prevenir que esto suceda, ¿no? Y después dicen que es hipocresía, pero bueno, a ver, ha habido exalcaldes y alcaldes en funciones del Estado de México, de Puebla, regidores del PRI, que han sido detenidos por estar relacionados con alguno de estos crímenes. ¿Y Roy Chamoya? Entonces, yo lo que digo es, bueno, ¿por qué están en contra de que se pongan los elementos institucionales para prevenir esto? Ahora, en el tema de la intervención extranjera, a ver, lo que se votó ya para la reforma constitucional, efectivamente solamente se enuncia como causal en la Constitución, en donde se establecen los principios generales, pero se presentó también una iniciativa que establece con toda claridad qué es la injerencia y qué es la intervención extranjera, cuáles son los alcances, cuáles son los estándares probatorios, cuáles son las consecuencias procesales de probarse que hubo alguna de estas injerencias que tienen por objetivo desvirtuar y modificar la voluntad popular. La de Monreal, ¿no? A ver, vamos contigo, Tania Larios. El PRI, el Partido Revolucionario Institucional, el Partido de la Revolución Mexicana se definió, el Partido de la Justicia Social, el Partido del Nacionalismo. ¿Cómo no podría estar en desacuerdo con que hubiese injerencia extranjera en unas elecciones? La soberanía en el país está garantizada, pero lo que Morena pretende hacer creer por soberanía es las investigaciones en las que está siendo objeto muchas personas de Morena, todos los narcogobernadores de Morena, y eso es lo que les incomoda, que las investigaciones que se están sucediendo ahorita en Estados Unidos generen una injerencia negativa, como ya está pasando en la aprobación, en la popularidad, y que eso influye en el resultado electoral. A mí me preocupa severamente. Para Morena es democracia únicamente si ganan las elecciones, pero es fraude si pierden las elecciones. Eso pasó en Veracruz, eso pasó en Durango, donde perdieron estrepitosamente. Solo para decir, 70% de los municipios que gobernaba Morena en Veracruz los perdieron. También en Durango, 39% de los municipios solo Morena ganó 1. Y sabemos que en Coahuila ganó 16-0, porque están impugnando Morena y diciendo que quieren la nulidad de las elecciones en todos los resultados que no los favorecen. Entonces, al final del día, si los resultados no los favorecen en las elecciones del 27, Morena va a decir que fue fraude. Y eso a mí me parece que está nulificando la voluntad popular y la elección real de las urnas, que depende del sufragio
sufragio de la gente. Andrea Legarci, vamos contigo, abogada, especialista además también en política, analista. Sí. ¿Cómo ves la discusión? Pues mira, yo considero que la democracia se tiene que defender de la soberanía de Estados Unidos, que sí lo hemos visto en países de Latinoamérica, cómo ha amedrentado Estados Unidos completamente con la soberanía de muchísimos países. Y bueno, por un lado, pero por otro lado también hay que defender la soberanía y la democracia adentro de México, ¿no? Y no nada más la corrupción atacando a un partido, porque desafortunadamente hemos visto casos de corrupción en todos los partidos. Entonces yo más bien creo que como ciudadanía nos debemos de empezar a preocupar por involucrarnos más en exigir estándares muchísimo más altos a nuestros diputados, ¿no? Y exigir transparencia también en los procesos. O sea, ¿por qué se discute esto de manera casi expedita, ya que está la desgracia y ya que pasan las cosas y en ningún momento nos involucran hasta que ya la cosa está totalmente perdida? A ver, Alejandra Sánchez. Sí, yo creo que el contexto en el cual se hacen estas propuestas sí exige actuar con rapidez y con responsabilidad también. O sea, estuvo el Honduras Gate. Está el tema de la intervención tanto de Milei como de Trump en las elecciones de Colombia, que es la segunda vuelta este domingo. Está el tema de la intervención que hubo en Venezuela. Y está también el tema de la intervención ilegal de agentes de la CIA en nuestro territorio. Entonces, exige que se actúe con rapidez en defensa de nuestro territorio y a nuestra soberanía y con responsabilidad, que se haga la ley antes de que ocurra cualquier elección. Ahí está. A ver, Tania Larios, ante la negativa del PRI de esta iniciativa para frenar la injerencia extranjera, ¿no le estarían dando ustedes en el PRI un mensaje a la ciudadanía en México de que al no haber encontrado la simpatía generalizada de los mexicanos, están buscando actores internacionales para apoyarse en ellos con fines electorales? ¿No es el mensaje que le están mandando a la ciudadanía? Mira, creo que aquí en México... robustecerla, analizarla. El PRI siempre ha hecho decir que propuestas en las cámaras y siempre Morena las ha votado en contra de todas las propuestas, de todas las reservas Pero que el sobre PRI esta propuso, injerencia donde extranjera. justo sobre eso hubo muchas propuestas que puso el PRI y todas las votó en contra de Morena. Entonces, cuando ¿Qué hay propuesta para un evitar la negativo, injerencia extranjera pues ha que dado se el PRI? pusieran cómo se iba a decretar que hubiera injerencia extranjera, que se clarificara bajo qué preceptos Eso se viene- iba a Eso garantizar. viene en las leyes, Pero ¿no? yo creo que la Primero subjetividad tiene que- en una norma, como dijo Olga Sánchez Cordero, da una imprecisión y un riesgo inminente en su aplicación y más lo dijo como juzgadora. Pero Entonces negarse a creo, ella, pues ¿qué negarnos a mensaje le ella das? por las ocurrencias de Morena. ¿Qué van a decir? Van a negar cualquier elección que no le favorezca a Morena y eso me parece preocupante. Por ejemplo, en el caso de la Comisión para la Elegibilidad de Narcocandidaturas, ¿de qué sirve si en el 2021, por recordar lo que le pasó a la diputada priista Paola Gárate, personas encapuchadas de parte de los chapitos, de parte justo de los cárteles de Sinaloa, y al final del día no pasó nada? No se hizo una nulidad de elección sobre la injerencia del crimen organizado, sobre cómo cooptaron las urnas, y esos sí son temas importantes. Entonces, ¿por qué no plantear ¿Y la los temas injerencia verdaderamente? extranjera no lo es? Y la injerencia del narco que No es son el principal excluyentes, ¿eh? problema. Pues al final No, del también día votaron creo en que contra México de tiene prevenir muy que haya bien la soberanía. narcocandidaturas. Pero a México ver, tiene para muy bien puesta, responder la porque también pregunta. Morena votó en contra de todas las propuestas del PRI que O sea, entonces garantizaban... es votar en contra Votar cuando en votan en contra. Votan en contra porque no nos gusta la propuesta, porque está incompleta, porque solo tiene una visión unilateral de Nada de cómo votar ven a a favor México. con ¿No y les al gusta final que se detenga la injerencia extranjera? Sería el mensaje no que hay le está dando injerencia el extranjera en PRI. México, hay soberanía en este país. No hay Lo que no hay es soberanía del narco y eso sí debería ser el tema No toral hay para actores discutir, para extranjeros analizar. interviniendo en México a través de No lo veo. golpes blandos. Si hubiera, No, ¿por no qué lo veo. Morena no lo denuncia? O que en la mañanera, en el circo mediático diario, pues la presidenta señale a quienes dice que están actuando con injerencia Las extranjera. leyes No están lo también hay. para prevenir. Pues al final yo creo que lo que Morena quiere prevenir es una evidente posible pérdida de la Intervención de popularidad Estados Unidos en las elecciones de los de México, diputados federales, un Ok. castigo popular, y ante el castigo popular que es inminente para Morena por el desastre que está pasando en el país, lo que quieren es decir que hubo fraude, nulidad, extranjera, nulidad de las elecciones, violentando el derecho de la ciudadanía, que al final los mexicanos son los que depositan su voto en las urnas y los que deciden con el sufragio. ¿El PRI es un partido que sigue siendo de izquierda? Es democracia y justicia social. ¿Qué Al fin- hacen priistas yendo a Washington para reunirse con ultraderechistas? Yo fui, por ejemplo, a Washington a denunciar y a un comité para ver... y al final del día creo que son temas que nos involucran y ¿Con nos competen. agencias o gobiernos extranjeros? No, fue con una organización de Estados Unidos de diputados, de Pero senadores y es de una organización congresistas. extranjera, ¿no? Pues al final del día nos invitan. Creo que es Todo. muy lamentable la crisis que estamos viviendo en los congresos, sobre todo en el Congreso Federal y en el Senado de la República, donde todo el trabajo parlamentario, todo el trabajo legislativo se ve frustrado por una mayoría que no quiere escuchar. Inclusive los procesos que se piden que sean bajo parlamento abierto, Morena tiene una negativa y utiliza algo que en lo que estamos absolutamente en contra, que es el fast track, que leyes tan importantes se aprueben en menos de 10 días por ambas cámaras en tiempos récord, inclusive quitando todos los procesos constitucionales y legales para poderlas analizar debidamente y los tiempos que tienen que ver las comisiones por lo menos de 48 horas. Tenemos a senadores y a diputados oficialistas de Morena que leen cosas, que votan más bien cosas que ni siquiera han leído, y eso es lo preocupante, que ni siquiera han comprendido ni han analizado. ¿Cómo bajo esa irresponsabilidad absoluta podemos
pensar y darle un voto de confianza a un gobierno que hemos ¿Tiempo? visto que todas las decisiones que han tomado han sido dañinas y perjudiciales para este país? Alejandra Sánchez, un minuto. Sí, a mí me parece que estamos ante un momento muy importante de defender a nuestra soberanía. ¿Y por qué Estoy de fast track? acuerdo ante dos situaciones que son reales. Por un lado, estas amenazas que ha habido, no solo en nuestro país, amenazas en general en el continente y en todo el mundo, de asfixia económica, de intervención, etcétera, por un lado. Y tiene que ser, como dije, rápida la respuesta, porque no creo que un país que quiera intervenir para modificar la voluntad popular de nuestro país se vaya a esperar 3 años a que tengamos la mejor ley posible técnicamente hablando, ¿no? Hay que defender nuestra soberanía con rapidez y con responsabilidad, como lo dije. Y yo les agradezco mucho a las 3 que nos hayan... Pues ya lo escucharon, amigos y amigas. Tania Larios quedó totalmente muda, no sabía qué contestar. Admite que es una vendepatrias entreguistas que va a Estados Unidos para ver si le ayudan. Y hay que decirlo, es curioso que estos vendepatrias entreguistas, como no saben o no pueden ganar en las urnas, buscan la ayuda y más bien la salvación de gobiernos extranjeros. Esperemos que no se permita la injerencia ni intervención de ningunos, porque ante todo, México debe ser soberano. Y hay que decirlo igual, a los vendepatrias del PRI y del PAN, a esos asesores que tienen que tantos millones de pesos cuestan, al parecer no le están aconsejando bien. Porque recuerden que los mexicanos podemos ser, ahora sí que perdonar muchísimas cosas, pero lo que no se acepta y no se perdona son a los vendepatrias. Así que esos periodistas y panistas que sigan vendiendo esa imagen, pues se van a quedar inclusive sin adeptos. Amigos y amigas, hasta aquí a mi participación. Si te gustó el video, te invito a suscribirte a tu canal de Legión Vanguardia. Comparte la información para que más gente se entere de esta noticia. Y de favor apóyanos con un poderosísimo like, que además es gratis. Y nos ayuda muchísimo a que YouTube nos recomiende y que esta información le llegue a muchísima más gente. Amigos y amigas, muchísimas gracias por su tiempo, por su grandísimo espacio. Nos vemos en la próxima.